sus hijos. Ese es el título de la predicación. Amén. Y ahora podemos ir al libro de Mateo. Mateo 26, 41. Amén. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no se duerman, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Amén. No pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Amén. Lo dice muy claro la palabra. Porque a veces nosotros oramos, ¿verdad? O hacemos cosas, ¿verdad? Que decimos que están puestas en las manos del Señor. Decimos que es Dios glorificándose en nosotros, ¿verdad? Pero a la final terminamos ¿qué? Haciendo nuestra voluntad. Oramos y nos ponemos, como quien dice, alante de las bendiciones. Cuando oramos, ¿verdad? Esas oraciones que nosotros mismos detenemos, es como que rebotan en el techo y vuelven abajo. No es esas oraciones que nosotros oramos, confiamos, las dejamos en las manos del Señor y esa llega al trono de la gracia como olor fragante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Confiar en Dios y tener fe que si nosotros estamos orando al Señor, Él es el que va a abrir las puertas de bendición. Amén. Porque entonces oramos y en nuestra mente siempre hay como que una duda. ¿Será que el Señor lo puede hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y la duda, ¿verdad? Pero nosotros cuando oramos no podemos orar con esa duda, porque Dios en su palabra dice que nosotros lo busquemos a Él, oremos, ¿verdad? Oremos a Él en las oraciones, ¿verdad? Y dice también que resistamos, ¿verdad? Que resistamos las pruebas. ¿Qué significa? Pues que resistamos las pruebas. Que Él sabía de antemano, por supuesto, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Desde antes de la creación del mundo, Él sabía que ustedes y yo, como estamos aquí, sabíamos que íbamos a ser un pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, de antemano ya Él sabía, ¿verdad? Que nos iban a sobrevenir pruebas, ¿verdad? Pruebas, porque el Señor nos prueba. Pero el enemigo no nos prueba, Él nos pone son tentaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las tentaciones? Las del mundo. Esas tentaciones del cual ya Dios nos sacó. Pero ¿qué pasa? Él siempre está ahí pendiente, a ver en qué resbalamos, para seguir tirándonos esos dardos, para que nosotros resbalemos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, que Él nos pone esa prueba, es para sacar esas cosas que vienen del mundo dentro de nosotros, para pulirnos, para purificarnos, para santificarnos. Amén. Esas son las pruebas que Dios nos puede poner. Dios no nos pone cargas más allá de las que podamos resistir, ¿verdad? Lo dice su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es orar y acercarnos cada día más al Señor. Por eso es que dice que nosotros queremos hacer las cosas, ¿verdad? Pero a veces las queremos hacer con nuestra fuerza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer esas cosas con nuestra fuerza? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Que nosotros nos cansamos, nos estresamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que nosotros soltamos son las cosas de Dios. Es cierto, porque no nos quedamos firmes en la roca de Cristo Jesús,
sino que entonces nos apartamos. Entonces nosotros tenemos que tener una mente abierta, sabiendo que Dios es el único poderoso, el único que nos puede ayudar, ¿verdad? El único que nos da esa fuerza para seguir adelante. Por eso es que dice que nosotros no, en nuestra fuerza no, sino con la fuerza de Dios, con la oración, ¿verdad? Es que tenemos que presentarnos delante del Señor y creerle a Él. No solo, no, yo creo en Dios, y todos creemos en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa, creer sus milagros, sus maravillas, creerle que Él existe y que Él, aunque no lo veamos, Él está ahí. Él siempre va a estar ahí en nuestras pruebas, ¿verdad? Amén. Por eso que Él dice también que Él nos da la fuerza. Claro, Él a sus hijos, pero esos hijos obedientes, por supuesto, Él nos va a dar la fuerza de seguir adelante, luchando con cualquier problema, circunstancia que nos vengan encima de nosotros. Pero ya Él sabe por qué, porque Él nos pone prueba para que nosotros podamos pasar aún mayor, o sea, a subir de nivel, pues, para podernos preparar, porque si no hay prueba, no nos va a poder, no vamos a poder, porque nuestra fuerza podemos venir a hablar aquí, pero si nosotros no tenemos una comunión, una oración con Dios, Dios nunca nos va a usar, y si nos usa va a ser nuestra fuerza, ¿verdad? Solo por su misericordia, y aunque estemos aquí y hablemos de su palabra, solo con su misericordia, porque Él respalda su palabra. Amén. Pero tenemos que estar bien parados en la brecha para que no sucedan cosas en nuestras vidas, desechando lo malo y agarrando lo bueno, dice su palabra. Amén. Dios siempre es fiel. Dios siempre ha sido bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, seguimos aquí abriendo, como dice, un entre paréntesis, ¿verdad? Como una pregunta. Aquí coloqué, pues Dios me dio para colocarlo. Amén. ¿Cuáles podrían ser esas pruebas? Aquí es una pregunta. ¿Cuáles serían ser esas pruebas? Las pruebas que pasan los hijos de Dios. Amén. Bueno, uno podría ser la enfermedad. Podría ser una, por supuesto, de tantas, la enfermedad. Porque a veces estamos bien, hablamos con una persona y al rato podemos dar la espalda, ¿verdad? Cuando nos dicen, mira, fulanito estaba hablando con vos y mira, está mal, le dio un infarto. Eso es algo que le vino de repente, ¿verdad? Que no esperaba ni esa persona ni nosotros oír eso de esa persona, porque nos vieron sanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando nos viene la enfermedad, dice que juntamente con ella nos viene la salida, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es un Dios sanador. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos venga la enfermedad? Orar, pedirle al Señor, declarar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y confiar que nosotros estamos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, la pérdida de un familiar podría ser también, porque aunque sabemos que por ahí vamos a pasar todo, ¿verdad? Aunque no sabemos ni la hora ni el momento, ¿verdad? Pero entonces nos viene eso también. Hablamos con una persona y de repente, mira, fulanito se murió, nos vino la muerte. Entonces, nosotros, hijos de Dios, que somos familia de esa persona que ha fallecido, ¿qué caemos? ¿Verdad? ¿Caemos en qué? En la depresión, caemos en la tristeza, caemos en eso, entonces no nos queremos levantar, entonces ya queremos como a muchas veces hasta culpar, porque yo he oído personas que culpan a Dios. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Depende, porque si pasó un plano mejor, es un hijo de Dios, ya era tiempo. Pero hay otras personas que no, que se adelantan a ese proceso de la muerte.
Entonces nos duele y nosotros venimos y muchas veces pues nos entristecimos tanto, y hasta nos enfermamos. Porque yo he visto personas que se han enfermado y también han muerto. ¿Por qué? Por la tristeza de ese familiar. Todo eso tenemos que orarle al Señor, dedicarle tiempo al Señor y decirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca y nos saque de ese proceso. Amén. Número 3, quedar sin empleo, ¿verdad? Ese es otro, que la mayoría de las personas, ¿verdad?, vienen aquí, muchas veces aquí o en partes que se congregan y piden oración, ¿sí? Piden oración por un trabajo, por un empleo, piden oración. El Señor conoce el corazón de cada quien. Él sabe que si le da ese empleo, ¿verdad?, se va a apartar de él, como ha pasado en muchas personas, que después que tienen un empleo, haberle pedido tanto al Señor, orarle tanto al Señor, pedir oración, caemos en eso, que ya se nos olvida. Queremos el milagro, pero no el dador de los milagros, ¿verdad? Nos apartamos. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre alerta, vigilante, para ver por dónde viene el enemigo, ¿verdad? Ver en esas personas que son para sumar nuestra vida espiritual y sacar de nuestra vida muchas veces, lamentándolo mucho, personas que lo que nos vienen es más bien a estancar, ¿verdad? Por eso que tenemos que estar en ¿qué? En oración, ¿verdad? En comunión con Dios. Eso es muy importante, la oración en nuestras vidas. Y mucho más cuando nos levantamos a las 3. Esa es la oración que es eficaz. No digo que las otras no, sino que esa oración es buena porque ahí a donde el Señor le revela muchas cosas a uno. Amén. Número 4. Podría ser algún problema también. Muchas veces los problemas, ¿verdad?, nos apartan del Señor. Sí, los problemas o las personas, porque nos dejamos llevar por la mente. La mente, ¿cuál? Esa mente estancada que a veces los hijos de Dios tenemos. Mentes estancadas. Entonces nos vienen las dificultades, nos vienen los problemas y nosotros venimos y ¿qué hacemos? No ponemos el problema ni confiamos en Dios, ni oramos al Señor, ni se lo ponemos primero a las manos del Señor, sino que nos vienen los problemas y se nos hace más fácil correr al vecino, correr al amigo y contarle ese problema, en cual que si posible esa persona ni siquiera es un hijo de Dios, aquellos que se congregan, porque muchos dicen, sí, yo soy hijo. No, somos creación de Dios, a hijos somos aquellos que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, de aquello del mundo, para traernos a la luz magnífica, para que nosotros pongamos nuestros pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Entonces nos acorralamos con el problema, ¿verdad? Es como si nos metiéramos en un túnel cuando nos pasa un problema sin salida. Entonces nos metemos ahí que no hallamos por dónde salir. Pero si nosotros como hijos de Dios, al caminar en ese túnel, vemos una luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él, saber que Él es nuestro Dios, nuestro proveedor, el que todo lo puede, el que nos va a sacar de la enfermedad, nos va a dar un empleo, en verdad, que un empleo que nos dé el tiempo para congregarnos, ¿verdad? Un tiempo que nos dé para buscar su dirección. Amén. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Amén. También podemos ver aquí en Filipenses 4:13. Amén. Dice, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Amén. ¿Quién nos va a dar la fuerza? Nosotros, por nuestra fuerza, no vamos a poder. Y dice la palabra muy claro, Cristo te da la fuerza. Él es el que nos va a dar la fuerza. En cualquier
dificultad, ¿verdad? Él aquí nos está diciendo, en algunas dificultades yo te voy a ayudar, pero en otras dificultades, pónete tu pila porque ahí no voy a estar yo. No, Señor, para los hijos de Dios todo obra para bien. Y Él dice en su palabra que en cualquier dificultad Él va a estar ahí, en la muerte, en un empleo para ayudarnos, en que no tengamos pues nada en nuestra casa. Él siempre va a estar ahí porque Él es nuestro proveedor. Amén. Y Él siempre nos va a dar, pero tenemos que mantenernos agarrados de su manto, agarrados de su mano, porque sin Él nada podemos hacer, porque cuando lo hacemos, como dice su palabra, por nuestra fuerza, no vamos a solucionar nada, ¿verdad? Porque a veces tenemos problemas, dificultad, y se nos hace como el sentimiento, ponernos a llorar y a llorar. Yo muchas veces digo, si por llorar Dios nos va a dar todo, bueno, vamos a llorar hasta que nos desmayemos, que Él nos va a dar. Pero no, Dios no lo movemos nosotros por sentimiento. Dios lo movemos la mano de Dios cuando somos obedientes, cuando le creemos a Él y cuando nos pase lo que nos pase. Nosotros vamos aquí a la palabra porque este es un manual que Dios nos dejó para nuestra vida. Y sí, qué bueno sería si todos nos dejáramos llevar por esto, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro mismo pensamiento, entonces por nosotros mismos, y ahí viene la duda, no voy a poder, no voy a hacer, eso es ella, pero yo no, porque yo no puedo. La duda se nos mete, ¿verdad? ¿Qué hace la duda, verdad? La duda nos paraliza, nos sostiene. El miedo, ¿verdad? No nos deja avanzar. Tenemos que ir soltando todo eso, porque Dios dice en su palabra que a donde hay amor, ¿verdad? Ahí abunda todo, abunda el amor, abunda la paz, se nos quita todo, el miedo, todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y esa es una fortaleza que Dios nos está dando para nuestra vida, su amor, ¿verdad? Y siempre estar, como dice aquí, en oración. Amén. Aquí también Dios me dio para leerles aquí. Y dice, pero cuando los hijos de Dios nos mantenemos en oración, Dios nos protege y nos ayuda, porque estamos siendo obedientes. La oración es como una muralla a nuestro alrededor. Por eso es muy importante tener siempre comunión con Dios. Amén. Siempre es bueno tener comunión con Dios. ¿Y qué dice? O sea, que Dios es una muralla, ¿verdad? ¿Qué es una muralla? Es algo, el jueves por al medio tocamos ese tema aquí. Una muralla es una barrera, como un edificio alto, algo así, que no puede pasar, ¿verdad? Una muralla, así Dios nos protege a nosotros, ¿verdad? Él hace esa muralla, ¿para qué? Para proteger a sus hijos, ¿verdad? ¿De qué? De los dardos del enemigo, ¿verdad? Porque él siempre va a estar ahí. El enemigo no conoce los pensamientos de nosotros, pero sabe que sí conoce el enemigo nuestras actitudes. Nuestras actitudes, esas sí conoce él, porque así como nos expresamos, nos comportemos, él sabe. Esta es hija de Dios, este no es, por aquí me le voy a meter, ¿verdad? Claro que siempre Él está en las tentaciones. No creamos nosotros que como recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya, todos nuestros problemas listos, se acabaron. No, Señor. Y ahí es porque dice también que, dice uno que al fruto más frondoso, ¿verdad? Es a donde le tiran piedra, ¿verdad? Y el enemigo, cuando nos tiran esos dardos, esas piedras,
que son los problemas, que son las dificultades, que son eso, más bien debemos de sentirnos como contentos, más bien, de entristecernos, pongámonos contentos. ¿Sabe por qué? Porque es que le estamos haciendo guerra al enemigo y él no haya por dónde meter. Pero nosotros con la oración debemos estar en alerta, ¿verdad? Alerta para ver por dónde vienen esos dardos. Amén. Por aquí también, bueno, le escribí. 1. Tener siempre comunión con Dios. Esta es una base muy buena y muy fundamental para nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que tener comunión con Dios, ¿verdad? La relación con Dios, la oración, que es muy importante. Segundo, leer su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a dar vida y lo que nos va a enseñar, ¿verdad? Es lo que va a hacer de nosotros, ¿verdad? Unas personas mejores de las que éramos en el mundo, ¿verdad? Dice. Tercero, congregarnos. Nosotros debemos ser leales, ¿verdad? A nuestra congregación, debemos ser leales, ¿verdad? Debemos perseverar, debemos estar ahí, ¿verdad? Son 2 veces a la semana y es un rato, 1 hora, 1 hora y media, Dios sabe, pero debemos de congregarnos, poner por delante a Dios, porque cuando nosotros ponemos a Dios por delante, Dios nos bendice y también en las dificultades Él va a estar ahí ayudando. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien quiénes son verdaderos los hijos de Dios, aquellos que tienen ese corazón dispuesto a obedecer y a seguirle. Amén. Por eso que cuando nos corrigen nuestros pastores en algo, porque nosotros creemos muchas veces que hacemos bien, ¿verdad? Pero todos fallamos. Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente abierta, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para dejarnos también que ellos nos corrijan, porque para eso Dios los puso como nuestros pastores, nuestra guía espiritual. Amén. Debemos de ser obedientes, ¿verdad? Creemos hacer una cosa, se la participamos a ellos, así no es. Bueno, amén. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y queremos aprender, ¿verdad? Amén. Cuarta, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También muy importante, igual que todo, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si a nosotros nos duele cualquier herida que nos hagamos, vemos a aquel hermano, también debemos de condolernos por él, ¿verdad? Ayudarlo lo más que podamos. No podemos económicamente, pero vamos a darle una palabra, vamos a ver qué tiene ese hermano, el por qué nos vino a ayudarlo, a levantar, porque Dios nos puso a nosotros como voceros, ¿verdad? De su palabra. Y así es que Él se glorifica en nosotros, porque para eso nos puso como canal de bendiciones para otras personas, ¿verdad? Dice la palabra que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿verdad? No nos dé vergüenza, mis hermanos, no nos dé vergüenza hablar de la palabra, a ver a aquel caído y darle una palabra de aliento. No nos dé vergüenza o no nos dé miedo cuando nos llamen. Heme aquí, Señor, cuando nos llamen a predicar, a traer una palabra. Tenemos que decir, heme aquí, Señor, gracias. Gracias porque tú me estás usando. Gracias por las palabras que pones en mi boca para levantar a otras personas. Amén. Debemos de dejar el miedo, porque el miedo no viene de Dios. Amén. Quinto, perdonar para que Dios nos perdone a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen o nos hacen cosas, o a nosotros que la agarramos por ahí y ya no le hablamos más,
a esa persona, ¿no? Nosotros, aquí dice en su palabra que debemos perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que mirarnos a nosotros, que también nosotros fallamos. Y entonces cuando le vamos a pedir perdón a Dios, le vamos a pedir perdón nosotros a Dios por nuestra falla, pero nosotros no tenemos el valor de ir. Si así no hemos cometido, no hayamos cometido esa falta, ir a esa persona y pedirle perdón. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Dejar el orgullo a un lado, ¿verdad? Y ser humildes y saber que Dios siempre tiene los ojos puestos en nosotros. No creamos que como no está un hermano de la iglesia, no está nuestros pastores con nosotros vamos a hacer y a deshacer y nadie se da de cuenta. No, Señor. Ahí está un Dios, ¿verdad? Que está viendo todo lo que nosotros hacemos, decimos, cómo nos comportamos y si lo que decimos es verdad o es mentira. Ahí está nuestro Dios, ¿verdad? Amén. También nos podemos ir a 1 de Juan. 1 de Juan 5:15. Y dice, así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Amén. Tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando pedimos en oración, el Señor nos da. El Señor nos lo va a dar. Pero muchas veces no nos lo da así, Él lo puede hacer. Pero ¿sabe por qué no nos lo da así? Porque sabe que si nos va a dar lo que nosotros le pedimos, depende que le pedimos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apartar de Él, ¿verdad? Como lo que dijo ahorita del empleo, pídenos y pedimos por un empleo. Cuando ese empleo no lo da, porque ya el Señor sabe de antemano qué es lo que vamos a hacer. Entonces nos apartamos de Él, ¿verdad? Por eso es que Dios muchas veces, Él oye, porque Él oye nuestras oraciones, pero muchas veces nos da las cosas así, lo que pidamos, pero otras veces no. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es bueno, agradable y perfecto, amén. Y Él nos da lo que nosotros necesitamos, pero a su debido tiempo. Por eso es que dice que pidamos. Nosotros vamos a pedir, pero vamos a pedir conforme sea su voluntad, no nuestra voluntad. Amén. También podemos irnos al libro de Mateo. Mateo 7:7. Y dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Amén. Dios no nos va a dejar en el olvido. Dios dice que pidamos, ¿verdad? Pero que el tiempo de Dios, Él nos va a atender. A todos nos va a atender. Porque Dios es omnipotente, Él está en todos lados. No crea que mientras que está aquí, ayudándome a mí en las oraciones, está ya descuidándolo a aquel. No, Señor, Él está en todos lados y Él cumple lo que su palabra se cumple. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir, pero a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Amén. También dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Ahí la palabra es cortica. Todas son buenas, su palabra es buena, ¿verdad? Y eficaz. Esa es la palabra que es buena, eficaz y es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que entra a nuestro corazón, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa palabra dice, orar sin cesar. Cortiquita, eso es todo lo que dice ahí. Orar sin cesar. En todo momento y en todo tiempo nosotros debemos de orar, ¿verdad? Poner todo en las manos de Dios. Dice que oremos sin cesar. O sea, lo podemos hacer todo el tiempo. No es que todo el tiempo vamos a meternos en un cuarto, estar enrollados, estar orando todo el día, no.
porque más que nosotros las mujeres tenemos mucho que hacer, pero la mente de uno debe estar ocupada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Debemos de orar, si se puede, ¿verdad? Porque estamos lavando ropa, estamos lavando coroto, pero en nuestra mente estamos bendiciendo a nuestros hijos, a nuestra familia, dándole gracias a Dios por el día, dándole gracias porque nos sanó, dándole gracias por muchas cosas. Por eso es que dice, ¿verdad?, que oremos sin cesar. Amén. Vámonos al libro de Filipenses 4:6. El libro de Filipenses dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén. Con acción de gracia. Debemos estar con toda acción de ruego y acción de gracia, orándole a quién, al Padre, ¿verdad? Confiando en Él, ¿verdad? Porque Él es el que todo lo puede. Tenemos que saber que, porque muchas veces nosotros no somos agradecidos, no somos. Le oramos a Dios y Dios nos concede, pero ni siquiera las gracias muchas veces damos. Estamos comiendo y no bendecimos esa comida. Comemos como si, no, esto lo trabajé yo y si no es por mí, no lo tengo. No, con eso le estamos diciendo eso al Señor. Nosotros tenemos que orar nuestros alimentos, pedirle al Señor que nos bendiga y que también que extienda su misericordia y que le dé a aquel también que no tienen. Amén. Tenemos que ser ¿qué? Agradecidos, ¿verdad? Siempre bajo la protección y la bendición de Dios, la oración. No podemos dejar por fuera la oración de Dios, ¿verdad? Porque la oración es buena y eficaz. Amén. También vamos a Mateo 26:41. Dice, vale orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, ¿verdad? Muchas veces. ¿Por qué? Cuando una vez el pastor predicó y dijo que tuviéramos con la que duerme a nuestro lado, que tengamos cuidado, yo dije, nada, voy a estar pendiente de mi esposo, a ver qué está haciendo. Sí, por ahí de una vez yo pensé, no señor, ese no se me va a escapar, yo voy a estar pendiente, porque si el pastor está diciendo que estemos pendientes con la que duerme a nuestro lado, entonces yo voy a estar pendiente porque a quien duerme a mi lado es mi esposo. ¿Será que por ahí me está jugando Susito? Entonces él siguió predicando y ahí pude entender, por eso es que es bueno prestar el oído, ¿verdad? Ser oidores de la palabra, ¿verdad? Entonces ahí fue a donde yo dije, la carne es débil, es nuestra carne. Tenemos que combatir esas cosas, nuestra carne, la que viene del mundo, ¿verdad? Porque dice su palabra que en Cristo somos nueva criatura, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la carne siempre nos va a querer llevar a las cosas malas, pero el espíritu, ¿verdad?, está dispuesto a hacer las cosas buenas. Tenemos que tener cuidado con eso, con la carne, ¿verdad? Amén. También dice en Mateo 26:42, Mateo, dice, otra vez fue y oró. ¿Quién fue a orar? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez. O sea, ya había ido primera vez a orarle, ¿verdad?, al Padre, pero todavía fue por segunda vez a orarle al Señor, a su papá, a Dios, diciendo,
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, dice, y hágase tu voluntad. O sea, el mismo Jesucristo, ¿verdad?, que dijo, hágase su voluntad. ¿La voluntad de quién? De su Padre, de Dios. Hágase su voluntad, no la de él, porque por él ya él sabía, por todo lo que él iba a pasar, él ya sabía, pero que él doblegó, fue humilde, le oró al Señor y le dijo a la final, hágase tu voluntad, ¿verdad?, no la mía, porque a veces nos pasa a nosotros también, como hijos de Dios, también hacemos eso. Le decimos al Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad?, pero a la final terminamos haciendo nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces no es como estamos orando, que hágase su voluntad. Estamos haciendo la voluntad de nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros queremos y creemos que es la verdad, que eso es así. Llegamos aquí, ¿verdad?, porque esta es una casa de oración, y yo le he dicho, a veces me han dicho a mí, bueno, pidiendo cualquier opinión, yo le puedo dar, pero yo una vez le digo, ahí están nuestros pastores, porque ellos demás de Dios ponerlos como pastores también son consejeros, ¿verdad? Y gracias a ellos, primeramente a Dios, muchas cosas en mi vida han mejorado. ¿Por qué? Porque le he dicho a ellos me han aconsejado y yo he hecho caso. Pero muchas veces no hacemos eso. Venimos aquí, pedimos consejo y vamos afuera y decimos, no, a mí no me parece que los pastores lo que me dijeron es la verdad o es así. Yo no creo. Yo mejor lo voy a hacer así. O sea, ¿y qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra fuerza? Nos estrellamos, ¿verdad? Después decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos va a pasar? Simple y llanamente porque no hemos obedecido. Si entonces, ¿para qué venimos a pedir una opinión si no vamos a hacerlo? ¿Verdad? Es como cuando vamos a un médico, nos pone tomar ibuprofeno, que es el bueno. Yo voy a la casa y compro diclofenac, porque a mí me parece que el diclofenac es mejor. Entonces, hagámoslo sin pedir, ¿verdad? Hagamos las cosas igual, hagamos las cosas por nuestra fuerza, por lo que creemos. Pero si nosotros nos dejamos llevar, no por lo que creemos, sino por lo que dice su palabra, ¿verdad? Ahí es a donde nosotros va a mejorar nuestras vidas. Amén. Este tema yo en verdad el jueves, bueno, me tocó a mí abrir y yo lo di corto, pero muy bueno, o sea, porque aquí en Josué 1:9, ¿verdad?, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿verdad? Dios va a estar con nosotros, ¿verdad?, donde quiera. Pero mira lo que Dios nos está impulsando hoy, lo que nos está diciendo, ¿verdad?, repitiendo. Dice, mira que te mando, nos manda, ¿verdad?, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, ¿verdad?, que sigamos adelante, porque Él está con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos detenemos? Como dije ahora, la duda, el miedo nos sostiene, ¿verdad? Hay muchas personas, no solo aquí, todas, o sea, en las congregaciones pasa, ¿verdad? El Señor nos da dones y talentos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros con esos dones y talentos que el Señor nos ha dado? Llegamos a nuestra casa, abrimos la gaveta, los metemos, cerramos y ya ahí se quedan, ¿verdad? Como la parábola del buen sembrador, ¿verdad? La parábola que dio talento, ¿verdad? Pero entonces que uno lo enterró.
por miedo lo enterró, ¿verdad? La duda, el miedo, Él lo enterró. Nosotros no hagamos eso. Saquemos esos talentos, pongámonos, porque para eso Dios nos ha puesto. Andar por el mundo predicando tu palabra, ¿verdad? Y no nos avergoncemos de Él, no nos avergoncemos del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice su palabra, es poder de Dios, ¿verdad? Y si nosotros queremos seguir adelante, queremos que Dios nos use, tenemos que sacar esos talentos, esos dones tan hermosos que Dios ha puesto en nosotros y ponerlos aquí a producir. ¿Cuál es? De ir ganando esas almas para Cristo, ¿verdad? Que no se pierdan, porque para eso el Señor nos puso como voceros, ¿verdad? Como sus hijos, porque nos puso pues para eso, no para andar por ahí en otras cosas, sino por eso es que no solo somos escogidos, sino que somos también hijos de Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. Amén. También aquí en Mateo 11:12, también dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Solo los valientes. Y ahora yo hago una pregunta, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén, ¿verdad? Porque si no fueran valientes no estuvieran aquí. ¿El por qué? Porque caen 2 gotitas de agua y ya no voy porque está lloviendo. De ejemplo, gracias a Dios, tenemos a nuestros pastores, que aunque se sientan quebrantados, aunque se sientan como se sientan, rara es la vez que ellos aquí no se ven, ¿verdad? Pero a pesar de todo, de siéntase como se sientan, Dios aquí los ha traído y les ha pasado algo, no les pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con ellos, Dios los protege, amén. Dios nunca los va a abandonar, nunca va a abandonar a sus hijos, amén. Por eso es que dice que los valientes, ¿verdad? Son los que arrebatan el reino de los cielos, los valientes, amén. En 2 de Timoteo 3:16, mira, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para instruirnos, para eso es la palabra, ¿verdad? Para instruirnos, para corregirnos. Tenemos que muchas veces nosotros aceptar la corrección, ¿verdad? Porque en la corrección ahí es a donde se manifiesta Dios en nosotros. En la corrección, ¿verdad? Está la bendición, en la obediencia está la bendición. Porque cuando nos corrigen, ¿verdad? Es a donde va a haber el crecimiento espiritual, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos dormirnos. Podemos dormir físicamente, por supuesto, pero aquí habla de un adormecimiento espiritual, que a veces estamos como si no tuviéramos. Estamos dormidos espiritualmente. Puede estar muy buena la predicación, la palabra, pero estamos dormidos. Nuestra mente está estancada. Nuestra mente la hemos dejado, como quien dice, en manos del enemigo. No dejemos, mi hermano, que el adormecimiento, ¿verdad?, nos quite las bendiciones de Dios, ¿verdad? Estemos siempre alerta, ¿verdad? Siempre alerta, como dicen los pastores, como el vigilante, viendo por dónde el enemigo, por dónde el ladrón se va a meter. Tenemos que estar así, alerta, siempre pendiente y más que nada orándole al Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso. Amén. Bueno, aquí, cuando como lo dijo ahorita, cuando la duda, ¿verdad?, llega a nuestra vida, nos paraliza, nos paralizamos, el miedo nos hace paralizar, nos da tanto miedo, tanto pavor muchas veces de dar una palabra, o muchas veces tenemos esos
tan bonitos que podemos ponerlos a producir, pero el miedo nos detiene, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el miedo nos detiene? Nos paraliza, no avanzamos, no avanzamos. De ir, como dice, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, ¿qué hacemos? Nos paralizamos, nos estancamos, no hacemos nada. ¿Y qué hacemos, verdad? De ir hacia adelante, ¿sabe qué hacemos? Hacemos esto, ¿ves? Retrocedemos, nos ponemos por allá donde manquecianos ni nos vean, para que nos vayan a decir, vaya a salir a dar sal, o vaya a dar la palabra, o traiga lo que sea. Pero en las cosas, pero como somos buenos a veces para eso, pero también a veces, ¿sabe qué hacemos? Creemos estar haciendo lo bueno y estamos haciendo lo malo. Porque si nosotros prestamos nuestro corazón a las cosas de Dios, qué bueno sería, cómo avanzáramos, ¿verdad? No tuviéramos todo el tiempo de oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Tenemos que ser como más expectativos a las cosas de Dios, ¿verdad? Ser más dado a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque si decimos que somos hijos de Dios, los hijos de Dios se dejan usar por Dios, ¿verdad? Nos estancamos, así tengamos miedo, así tengamos, pero eso no viene de Dios, el temor, el miedo no viene de Dios, el amor sí, la fortaleza viene de nuestro Padre. Dios nos puso, ven, hago una comparación aquí, Dios no nos puso a nosotros como las gallinas. ¿Qué hacen las gallinas? Siempre están, ¿verdad?, escarbando. Y siempre están escarbando, siempre están como embiscadas, ¿verdad? Escarbando, comiendo de lo que hay abajo, ¿verdad? Pero Dios no nos puso a nosotros como gallinas, no, Señor. ¿Sabe cómo nos puso a nosotros? Nos puso como águilas, esas águilas que pueden volar, ¿verdad? Esas águilas que cada día quieren estar más alto, ¿verdad? Pero siempre dándole la honra y la gloria al Señor. Siempre siendo humilde, no porque subamos, vamos a estar humillando al otro, no, Señor. Lo que tenemos que dar es palabras de aliento para que esa también, esa hermana, también prospere, también eche adelante, esas raíces, esos frutos que Dios quiere ver de nosotros. Así que, mi hermano, debemos de ser gallinas, perdone la palabra y la expresión, sigamos así adelante, haciendo que, siendo que águilas, volando como el búfalo. Siempre el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Esta era la palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Y la honra y la gloria sea para el Señor. Con ustedes, nuestra hermana.